Noches, profe. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Bien, sí, señora, muchas gracias. Me ¿Y tú? alegra. Gracias a Dios, bien, nena. Profe, buenas noches. Caballero ilustre, ¿cómo te va? Hola, Bien, profe, buenas profe. noches. Hola, ¿cómo vamos? Bien, profe, la cámara la pongo en 2 minuticos, sí, porfa. Qué pena contigo. ¿Mientras se viste? Buenas noches, profe. Mientras me cambio, profe. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo Mientras la estás? visto. Bueno, sí, hágale porque buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, yo voy en transporte Mm, público. Es posible, yo voy escuchando, pero ¿puedo quitar la cámara? Hágale. Profesor, Hágale, pero cuando te haga la pregunta, prende la cámara. Buenas noches. listo, profe. Imagino que ya están UML por esos ojos hoy. Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniera. Cariño, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Hoy estás de blanco pureza. Uf, qué rico. Pues, si lo han manejado o hacerlo en Noches, profe. Don Milton, ¿cómo vamos? Bien, profe. Quería pedirle un favor, discúlpeme. Ah, Es que qué chilladera, no mentiras. Dale. no, en serio, y no ha sido no ha sido de mis fuertes lo que son atributos. Y ahora que estaban hablando de abstracción, herencia, poliformismo, Ese es lo encapsulamiento, ese sí. tipo de cosas, no, me toca leerlo varias veces. Pero se entiende o no lo entendiste, te voy a eliminar del grupo. Uy, tan mal. ¿Sabe una cosa? Mm, mm. Hace muchos años aprendí y me lo dijo un profesor que lo señalaban como muy arrogante, Sí, pero hay veces uno tiene que no, rodearse y tratar a muy buenos eh, desarrolladores, a muy buenos arquitectos de software, y usted no tiene necesidad sino de entender cómo funciona. exactamente. ¿Mm? Mm. El problema es que tú ni siquiera, Entonces, el problema es que tú ni siquiera entiendes cómo funciona. venga, un momentico, a ver si es que me equivoqué de clase. Este es bullying Ven, a la carta. pero No, y tú en bases de datos, ¿cómo te fue? no, base de datos, muy bien. Por Sí. eso, bases de datos hablamos de atributos, de acciones. En una base, ese tema es más de base de datos que de programación. Y estoy hablando en serio. Hazte cuenta que Entonces ahorita pero trato de buscar la relación. tú en una base de datos no haces una entidad. Sí, Una entidad es una que clase. son los objetos. Una entidad es una clase. ¿Sí? Ok, Y si tú tienes una entidad llamada personas, ¿cierto? sí, Entonces en esa clase hay muchos tipos de personas, como hay acá. ¿Mm? Las personas tienen características propias, pero todos tenemos características generales, pero tenemos características propias, ¿sí? Por eso, esa entidad llamada personas se convierten en objetos. ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas características únicas, sino cada uno tiene algo que lo diferencia del uno del otro. Entonces, eso se llaman objetos. Cuando tú no encuentras similitud para dejar que todo sea igual, ya estás hablando de objetos. Entonces, vamos a hablar del objeto personas. Eso es sencillo, eso no es sino ponerle lógica y te das cuenta. Hoy vamos a explicar eso, tranquilo. vale. O sea que yo me quería ganar la plata hoy fácil, pero con ustedes como que no se pudo. Me tocó explicar, qué pereza, no mentira.
Entonces, vamos todos a video y vamos a comenzar. El Edgar está como elegante hoy día. Está con chaqueta de cuero. No, profe, saliendo del trabajo. Me escuchan. ¿Y la chaqueta sí es de cuero, no? Gracias, profe. Ok, entonces, tú me dijiste, Junior, él es Robinson, me falta, Brian Soto, ¿dónde anda? Aquí estoy presente. Sí. Alejandro Ariza, Aquí estoy, profe. ok. La parte de las clases, ¿sí la entendieron? Sí. Chicos, la parte de las clases, ¿sí la entendieron? Si no me contestan, no puedo empezar a explicar. Sí, profe. Sí, profe. Por mi parte, sí, señora, Señora, señora. es simulando como un modelo de entidad-relación. Sí, Es señora. que es eso, por eso les decía yo que en bases de datos uno hace entidades, aquí lo que hace son clases, ¿cierto? Correcto, sí, señora. Muy bien, vamos a mirar la parte de... Esta parte es muy importante cuando yo elaboro las clases. ¿Saben así? ¿Alguno descubrió cómo podemos ir a la página? No, no porque está por Drive, ¿no? Profe, por ahí ya hay un libro que pues nosotros nos pasamos en el grupo y ese sí permite. Lo que pasa es que este es un escaneado, por eso no deja seleccionar las letras. En cambio, el Sí. otro sí es el libro directamente y ese sí permite. Ah, listo. Inge, acabo de pasárselo. Sí. Ah, listo. Qué pena, ingeniera. Acabo de compartirle el libro por el grupo. Ay, mi hijo, sigo compartiendo porque me pongo nerviosa. Vamos a buscar, tranquilos, relájense. Vamos a revisar los voy a calificar de este estilo. Voy explicando y el que lo entienda lo explica y si no, entonces lo explico y colocamos la nota. ¿Listo, Rosbert? Sí, señor. Vamos a empezar contigo. Vamos a mirar contigo el primer término que es abstracción. Pero todos ponen cuidado. ¿Ok? Dice, bueno, aquí la orientación a objetos por asalto es una forma legítima. Bueno, aquí nos explican qué es. Objetos y objetos por doquier, era lo que yo te estaba explicando. Mira, antes que nada, un objeto es la instancia de una clase o categoría. Usted y yo, por ejemplo, somos instancias de clase persona. Un objeto cuenta con una estructura, es decir, atributos o propiedades y acciones, es decir, lo que hay en una clase. Las acciones son todas las actividades que el objeto es capaz de realizar con sus atributos y acciones. En conjunto se conocen como características o rasgos. Como objeto de la clase persona, usted y yo contamos con los siguientes atributos: altura, peso, edad, puede imaginarse mucho más, pero también realizamos las siguientes tareas como comer, dormir, leer, escribir, hablar, trabajar, etc. Si tuviéramos que crear un sistema que manejara información acerca de personas, como una nómina o un sistema para el Departamento de Recursos Humanos, sería muy probable que incorporáramos algunos otros atributos o acciones dependiendo del software, lo que hablábamos anoche. En el mundo de la orientación a objetos, una clase tiene otro propósito, además de la categorización. La realidad es una plantilla para fabricar objetos. Imagínenselo como un molde de galletas que produce muchas galletas. Algunos alegarían que esto es lo mismo que la categorización, pero evitemos este debate. Entonces, regresemos al ejemplo de lavadora, Rosa. Si la clase lavadora indica la marca, el modelo, el número de serie, la capacidad, junto con qué acciones va a tener la lavadora: agregar ropa, agregar detergente y secar ropa. Tendrá un mecanismo para fabricar las nuevas instancias a partir de ahí, es decir, podrá crear objetos. Esto es particularmente importante en el desarrollo de software orientado a objetos, aunque este libro no se enfoca en programación. Ojo lo que hablabas ahorita, Rubio. No se enfoca en programación, le ayudará a comprender la orientación a objetos si sabe que las clases en los programas orientados a objetos pueden crear unas nuevas instancias.
Aquí tenemos una clase lavadora donde están sus atributos y sus acciones. Es importante que recuerde el propósito de la orientación a objetos es desarrollar un software que refleje particularmente, es decir, moldee un esquema o un esquema del mundo. Entre más atributos y acciones tome en cuenta, es decir, entre yo tenga aquí más atributos y aquí tenga más acciones, mayor será la similitud con un modelo en la realidad. Por ejemplo, la lavadora tendrá un modelo más exacto si incluye los siguientes atributos: volumen del tambor, cronómetro interno, trampa del tambor, velocidad del motor. Podría hacerlo más preciso si incluye acciones como agregar blanqueador, cronometrar remojo, cronometrar lavado, cronometrar enjuague y cronometrar centrifugado. Entonces, si vemos en la misma clase que estábamos arriba, simplemente que le adicionamos más atributos y más acciones a esa clase. Entonces empezamos con abstracción. La abstracción se refiere, ojo, Roswell, la abstracción se refiere a quitar las propiedades y acciones de un objeto para dejar solo aquellas que sean necesarias. Es decir, yo tengo acá un poco de atributos y un poco de acciones. Cuando yo hago abstracción, quito atributos o acciones y dejo solamente las que sean necesarias. ¿Qué significa esto? Diferentes tipos de problemas requieren distintas cantidades de información. Aún así, ciertos problemas pertenecen a un área en común. La segunda fase de la creación de la clase lavadora podrían agregar más atributos y acciones como en la primera fase. ¿Vale la pena? Aquí está la clave. Valdría la pena si usted pertenece a un equipo de desarrollo que generará finalmente una aplicación que simule con exactitud qué es lo que hace una lavadora. Un programa de este tipo que podría ser muy útil para los ingenieros de diseño que actualmente estén trabajando en el diseño de lavadora. Debería ser tan completo que permita obtener predicciones exactas respecto a lo que ocurrirá cuando se fabrique la lavadora, que funcione en toda su capacidad, que lave ropa. De hecho, en este caso, podría quitar el atributo número de serie, porque estamos haciendo un software para ver cómo funciona una lavadora. Entonces, en este caso, hago abstracción y quito el número de serie, dado que posiblemente no será de mucha ayuda. Por otra parte, si va a generar un software para el seguimiento de transacciones de una lavadora, o sea, por ejemplo, para una lavandería, que cuente con diversas lavadoras, diversos tipos de lavadoras, posiblemente no valdrá la pena en este programa y no necesitará los atributos detallados que vimos arriba. No obstante, quizá necesite incluir el número de serie, ahí sí necesitará el número de serie de la lavadora. En cualquier caso, lo que quedará luego de tomar la decisión respecto a lo que incluirá o desechará será una abstracción de lavadora. ¿Qué entendiste, Rosbel? ¿De lo de abstracción? Sí. Ay, no. Sí, de lo de abstracción. Sí. Sí, ¿Qué sí. entendiste? ¿Qué entendiste? Ok. La abstracción es como retirar lo que no sea necesario dependiendo del contexto a lo que estamos dirigiendo, dependiendo del desarrollo que nosotros necesitemos realizar. Entonces, en el primer ejemplo, pues nos retiramos lo que es el número de serie porque pues no lo necesitamos para el desarrollo que nos está solicitando el cliente. En cambio, en la segunda parte, donde son varias lavadoras y estamos haciendo seguimiento a una lavandería, pues entonces en este caso si le agregamos el número de serie porque lo necesitamos para identificar cada una de las lavadoras. Entonces, en este caso, la abstracción se refiere a quitar aquellas acciones o aquellas propiedades, ¿sí? Acciones Propiedades y atributos y atributos para dejar solamente las que sean necesarias y depende del contexto. para el software que esté manejando en el momento. Es correcto, sí, señor. Muy bien. Entonces, cuando yo miro un software y digo yo, uy, hazme un favor, me entregan ustedes un plano de sus clases, por ejemplo, y yo le digo, hay demasiado atributo, hagan abstracción. ¿Qué es lo que les estoy diciendo, Robert, para darte tu nota? Pues vamos a retirarle aquellos, eh, aquellas características o atributos que no son necesarias para el desarrollo a realizar. Muy bien. Por ejemplo, ustedes colocan en una nómina de empleados. Entonces, le digo yo, colocan nombre de empleado, todo
y colocan es casado, soltero, bien, se puede ser que la nómina se necesite porque toca pagar seguro a los niños y todo eso. Pero de pronto colocan un atributo como que les digo yo, como Color de ojos. deporte favorito, ¿sí? Color favorito. O color favorito. Esos son atributos que para la nómina, ¿para qué los necesito? Entonces yo les digo, hágame abstracción en esa clase porque hay atributos que no se necesitan para este software. ¿Entendido el primer término? Sí, señora. Eso sería como la optimización ya de todo el programa. Sí, optimizar los campos. ¿Por qué? Porque esa clase, Rodbell y Edgar, esa clase se va a volver entidad y se van a volver campos que yo voy a llenar. Entonces, si yo dejo de bastantes campos que no voy a utilizar, lo que no voy a minimizar en mi proyecto es tiempo ni esto. ¿Entendido ahora sí? Es decir, Especificar, como cuando ser uno concreto. está, cuando uno está Eso es como normalizando la cuando, base de datos. Mm, eso es como decir, profe, software a la medida. sí, exacto. ¿Entendido entonces abstracción, chicos? Sí, Sí, señora. señora. Muy bien, señor Rosbel, tiene 4, ¿listo? Sí, señora. Vamos con Diego Insuausti. ¿Estás ahí? Sí, señora, acá estoy. Ok, Diego, contigo vamos al siguiente término que es herencia. Como ya se mencionó anteriormente, una clase es una categoría de objetos y en el mundo del software es una plantilla que sirve para crear otros objetos. Un objeto es la instancia de una clase. Es decir, de una clase yo puedo sacar muchos objetos. Esta idea tiene una consecuencia importante. Como instancia de una clase, un objeto tiene todas las características de la clase, obvio, de la clase que proviene. A esto se le conoce como herencia. No importa qué atributos o acciones decida usar en la clase lavadora, cada objeto de la clase heredará los atributos y las operaciones de esa lavadora. Un objeto no solamente hereda de una clase, sino que también una clase puede heredar de otra clase. Por ejemplo, las lavadoras, refrigeradoras, hornos, microondas, tostadoras, lavaplatos, radios, licuadoras, planchas, son clases que forman parte de una clase más genérica llamada electrodomésticos. Un electrodoméstico cuenta con los atributos de interruptor, cable eléctrico y las operaciones de encendido y apagado. Cada una de estas clases electrodoméstico heredará los mismos atributos. Por ello, si sabe que algo es un electrodoméstico, de inmediato sabrá que cuenta con atributos y acciones de una clase de electrodomésticos porque lo heredó. Otra forma de explicarlo es que la lavadora, refrigerador, horno, microondas y cosas por este estilo son subclases de la clase electrodomésticos. Podemos decir que la clase electrodomésticos es una superclase y todas las demás son subclases de esa clase. Entonces acá tenemos una clase que se llama electrodomésticos. Así es que solamente el dibujo internamente va a tener atributos y acciones. De esa clase electrodomésticos se heredan las subclases estufa, nevera y microondas. Señor Insausti, ¿me explicas, por favor? Claro, voy a hacer el ejemplo, digamos, con frutas. Fruta es una superclase, que en la cual, digamos, podría tener una opción que es consumible y que tiene, pues, tiene color, porque hay una fruta, bueno, cualquier fruta tiene un color o un tamaño. Ya vendrían las subclases que podría ser como cuál, como banano, bueno, mora, papaya, todas estas heredan atributos de la principal y asimismo pueden heredar también las características de la principal que es fruta. Muy bien. Ten pendiente, Diego, o te pregunto, Sí, señora. una subclase, yo puedo agregarle otro atributo que no esté heredando o únicamente lo que ella hereda es lo que se queda. No, también se pueden añadir otros atributos adicionales, ya que no, digamos, no van a siempre tener los mismos atributos todos. Hay otras cosas que van a diferenciar el de la superclase a las subclases. Muy bien, ¿y sabes por qué? Porque si no tuviera algo que adicionarle, pues simplemente no es una subclase. Dejaría la misma clase de frutas. Entonces sí, ahí sí de nada. Exactamente. Muy bien, exactamente. Dejaré la misma fruta porque no tendría por qué dividirla. Exacto, sí, señora. Aquí ustedes van a manejar mucha herencia, uno tiene que mirar
qué es superclase y qué subclases tiene una superclase en su software. ¿Entendido el término de herencia, chicos? Sí, profe. Por mi Sí, parte, profe. sí, señora. Sí, profe. Muy bien, don Diego 45, Rosbel, ¿listo? Listo. Oscar Medina, vamos contigo. Vamos con polimorfismo. Esta parte sí que la gente comete errores, Dios mío, es impresionante, impresionante. En ocasiones una operación tiene el mismo nombre en diferentes clases. Por ejemplo, podría abrir una puerta, una ventana, un periódico, un regalo o una cuenta de banco. En cada uno de estos casos se realiza una operación diferente. En la orientación a objetos de una clase, sabe cómo realizar la operación. Esto es el polimorfismo. En primera instancia parecerá que el concepto es más importante para los desarrolladores de software que para los modeladores, ya que los desarrolladores tienen que crear software que implemente tales métodos y programas de computación y debe estar consciente de las diferentes importancias entre las operaciones que pudiera tener el mismo nombre y pudiera generar las clases de software que sepan lo que se supone que harían. No obstante, el polimorfismo también es importante para los modeladores, ya que permite hablar con el cliente, quien está familiarizado con la sección del mundo que será modelada. En propias palabras, la terminología del cliente. En ocasiones, las palabras y terminologías del cliente nos conducen a la acción como abrir, que puede tener más de un significado. El polimorfismo permite que al modelador mantener tal terminología sin tener que crear palabras artificiales para sustentar una unicidad innecesaria de términos. Cuando yo tengo un diagrama de clases y yo lo miro, le digo, aquí hay polimorfismo. Y lo que uno en esta, digamos que en la parte de abstracción, yo tengo que abstraer, quitar. En la parte de herencia, yo tengo que mirar quién hereda. Y acá tengo que quitar el polimorfismo. Aquí lo que yo hago es quitar que mi diagrama no tenga polimorfismo, es decir, que no se interpreten diferentes cosas. Oscar, ¿explicas? Profe, pues como yo lo estoy entendiendo, es por decir, por ejemplo, en el tema del primer ejemplo, que era el tema de electrodomésticos, ¿sí? Yo puedo quitar, o en este caso, sí, quitar las unidades o los electrodomésticos que me puedan hacer la misma funcionalidad. Por ejemplo, el equipo de sonido y un Dixman. Ambos son electrodomésticos, pero me están generando poliformismo, o así lo estoy entendiendo yo, porque me están haciendo prácticamente la misma funcionalidad. Aunque pues uno es más para el público y el otro es individual, pero es más o menos la misma función. Más o menos. Lo que tú quitas cuando tú quitas polimorfismo es cuando digamos que yo tengo una clase llamada empleado, ¿sí? Y yo tengo, abro mi menú, le doy clic en empleado y abro mi menú y me aparece crear empleado, consultar empleado, modificar empleado. Entonces yo te digo, ahí hay polimorfismo. Y me dicen, ¿por qué, profe, de polimorfismo? Le digo, porque yo puedo estar en tu software, pero puedo estar en un software de la empresa Bimbo y también tienen una clase que se llama empleado y también tienen crear empleado, consultar empleado, modificar empleado. Entonces le digo yo, si yo no creo mis propios objetos de mi software, si yo no creo los propios objetos, ¿quién tiene abierto el micrófono? Gracias, Oscar. Si yo no creo los propios objetos de mi software, no quito polimorfismo. Entonces, ¿yo qué digo? Le digo, es que tu empresa es la nómina de una registraduría, de la registraduría 21, por ejemplo. Entonces, para yo quitar el polimorfismo, Oscar, lo que hago, yo le coloco es crear R21. Crear empleado registraduría 21. Ahí ya lo volví objeto mío y ya quité el polimorfismo, Oscar. Yo no lo voy a colocar y mi clase se va a llamar empleado registraduría 21. Ahí quité el polimorfismo.
¿Por qué? Porque me voy a encontrar con 50 software que tienen módulo empleado y yo no sé si estoy trabajando en el tuyo o en el otro. El polimorfismo es que tú identifiques tus objetos y los nombres dependiendo del software que tú estás desarrollando. ¿Más claro? Sí, profe, ahora sí, sí lo entendí. ¿Alguien más no lo ha entendido? Profe, una duda. Dime. Pero eso sería para el caso de, digamos, del que está denotando. Pero si fuera, digamos, para un ejemplo, para el tema de la votación de la universitaria, ¿tocaría es colocar como crear estudiante voto, algo así, como para diferenciarlo de los demás? Si tú tienes estudiantes, Personalizarlo, ¿no? Sí, exacto, Hacerlo muy esa, propio, bien. hacerlo único para el Hacer, programa como tal. muy bien, muy bien. Entonces tú no vas a colocar crear estudiante voto, sino si tú tienes es una clase que se llama estudiantes universitaria. Ahí ya estás personalizando. por lo que ya está ingresando el nombre de la universidad y está Es, identificando que es un software aparte. y que es un software para universitaria, ya le estás quitando el polimorfismo. Muy bien, Henry, gracias. ¿Entendido? De hecho, Dime. Yo fui ingeniera, profe, pero sí. estaba No, 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 leyéndolo fue acá. Diego, sino que el aporte que hizo Ah, Henry. no, sí, Sí, Henry que también, sí, sí, hizo señora. Henry. Pero de hecho estaba El punto leyéndolo para Diego. acá y es en las propias No, Henry, palabras y dale. terminología del cliente. ¿Sí? Entonces, Exactamente. lo vamos aterrizando y lo que acaba de decir Diego es precisamente el cliente que tiene él en este momento es la Universitaria de Colombia y pues como irlo aterrizando a términos de la misma universidad. Mm. Imagínate que tú te encuentras con software que, por ejemplo, abres una pantalla y que te sale abrir archivo y ya. Y uno se encuentra con mucho software que solamente dice abrir archivo, pero uno no sabe ni qué tipo de archivo es, ni qué nada, ni de dónde viene, ni de qué módulo es. No dice, por ejemplo, abrir archivo cliente reg 1. Ah, voy a abrir el archivo del cliente de la registraduría 21. ¿Sí? Eso es polimorfismo, o sea, que tú personalifiques y unifiques tu software. Y eso te va a ayudar a diferenciarlo de otros y a crearle la propia entidad al software que tú estás desarrollando. ¿Mm? Es más, hay muchos software que dentro de ellos mismos uno no sabe en qué página está o en qué está. Y yo creo que a todos ustedes les ha pasado. Cuando usted entra en una pantalla, y es más, eso ya cuando miremos diseño nos damos cuenta. Hay unos que ni siquiera traen para devolverse ni para nada y uno dice, ¿cómo salgo de acá ahora? ¿Mm? En cambio, hay unos software que siempre te está apareciendo devolverte al siguiente nivel, salir del menú, buscar. Eso es muy buen polimorfismo, lo manejaron muy bien y lo identificaron y O, lo in- crearon propio. o incluso en la parte superior, digamos, cuando hacen un programa, colocan como un menú de todos los pasos que usted ha seguido, como para que usted pueda dar link a cualquiera de esos niveles de los que usted ha colocado para tener como una herramienta para saber dónde está guiado en esos momentos, en qué lugar se encuentra. Entonces sí me Sí, parece chévere. ese es polimorfismo en el diseño. Y dentro de las entidades, dentro de las clases, también. Porque si yo le coloco únicamente, imagínense ustedes una clase empleado que solamente diga crear y al lado tengo una retenciones y también dice crear y no me está indicando de dónde es. Uno ni siquiera sabe cómo guiarse. Entonces le dice, cuando cree clases, estos términos lo que hacen es que cuando ustedes hagan su dibujo y sus diagramas, los apliquen. O sea, esto no es de que tengo que aplicarme mis términos como son y que esto seré, sino que yo ya voy mirando. Entonces ya ustedes empiezan a trabajar los términos y llega Rosbel y le dice a Mónica, uy, China, aquí hagamos abstracción porque estas clases tienen muchísimos atributos. Así sea que todos les sirvan, pero usted dice, cuando un usuario se va a acercar, de hecho, no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando antes uno iba a crear un correo, que le salían ese larguero de pantalla para uno llenar. Y uno muchas veces abría el correo era porque abría el correo que menos le preguntara a uno, ¿sí? Y es más, habían correos que a lo último decían siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. En cambio ahora, ellos aplicaron polimorfismo y tú únicamente digitas tu nombre, tu clave y ya tienes creado el correo. ¿Mm? Otros que te dicen, no bote la pantalla tan llena, vaya botándole de a renglones, y eso ya es polimorfismo en el diseño, cosa que el usuario va llenando y no se va dando cuenta que le preguntó 20 veces, sino Que no que lo como canse. que no lo canse, exactamente. Ahí estás creando polimorfismo en diseño.
Hay polimorfismo en diseño y hay polimorfismo en la creación de las clases con y hay que hacer auténtica y propia su terminología. Y hay que mirar qué herencia aplico yo o qué no es herencia, sino es atributo, dependiendo del software, lo explicaba anoche. De pronto en un software no necesito dividir los estudiantes en nocturna y diurna, sino lo coloco como atributo jornada y ya. Pero de pronto en otros software sí necesito dividirlos en los tipos de jornadas. ¿Entendemos los términos ahora sí porque es que se usan UML? Sí, señora. Sí, señora. ¿Qué, Muy profe? bien. Eso es netamente para que cuando yo haga los diagramas lo haga bien. Nada más. ¿Sí me entienden? Esto no es de que, profe, tengo, y usted me va a preguntar a mí qué es polimorfismo. No. O sea, eso usted ya lo lee y ya de aquí para allá usted lo aplica. De aquí para allá, ustedes cuando vean entidades y cuando de pronto, esta materia, por ejemplo, les va a servir, pero pues como ya vieron bases de datos, pero más adelante van a decir, uy, no, esa entidad tiene mucho atributo, Dios mío. Esa entidad, coloquemos únicamente los atributos que son necesarios, hagamos abstracción. Esta entidad no tiene los nombres bien referidos, está en polimorfismo. Dice solamente crear, consultar y modificar, pero crear y consultar y modificar, ¿qué? Crear EMP, crear empleado. Ajá, eso es más fácil. Y si le coloco crear empleado es crear empleado universitaria. Y eso es lo que uno hace que el software sea más auténtico y que esté más a la medida del cliente que yo esté desarrollando. Por ejemplo, si manejo facturación y todo el mundo coloca factura en un software. Pero si ni siquiera lo aplico, ni siquiera le hago polimorfismo ni nada, pues esa palabra factura la puede encontrar en miles de software. Pero si la mía dice factura clínica NOP, ya es otra cosa. Hay facturas, hay muchas, pero para esa clínica son solamente estas. ¿Claro, chinos? Sí, señora. Sí, señora. Edward levantó la mano. ¿Qué quiere decir Edward? Profe, ¿me escuchan? Sí. Es que usted, ya que estaba hablando ahí, tocando el tema, es que en programación el polimorfismo tiene, digamos, que como una variante, se maneja un poco diferente. Entonces era como para dar el apunte ahí, ya que estaban hablando. Entonces, digamos, el polimorfismo en la programación se trata de identificar los métodos que cumplen una misma función. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando se programa se ponen un método que sea guardar, ¿sí? Y esa funcionalidad la cumplen igual en muchos lados y no tienen variantes. Entonces el polimorfismo lo que hace es que busca todos esos métodos que tienen como la misma función, los que tienen alguna variante, se le hace una refactorización y se crea un nuevo método, y los que no, pues lo que se hacen es crear un método genérico para que lo puedan aplicar todos al mismo tiempo y no tener repeticiones. Entonces es como Lo mismo. Sí, muchas gracias por tu aporte. Y si te das cuenta es lo mismo, solamente que lo estás aplicando a programación. Pero si te das cuenta, cuando leamos el libro al comienzo decía, esto no es para programación, pero te va a servir para entender cualquier método. Lo aplicas también en redes, lo aplicas en todo, pero ya tú, cuando te nombren polimorfismo, tú ya entiendes que es algo que se está repitiendo, que se está concatenando, que se está todo, y hay que mirarles cómo se maneja ahí. Muchas gracias, Eduardo. ¿Entendido, chinos? Profe, Profe, ahora sí más claro. eso de polimorfismo en redes se ve mucho en lo que es segmentación. Segmentación y ruta se ve mucho lo que es el polimorfismo, cuando se están saliendo por una misma ruta, que procesos, no sé, data por un mismo enrutamiento, se da mucho el polimorfismo. Polimorfismo. Muy bien. De hecho, nosotros y yendo a cualquier, es que eso se aplica en todo, y yendo a cualquier, esta mañana le estaban explicando, y yo me daba cuenta que le estaban explicando al chiquitín, que él tiene 6 años, y le estaban explicando lo que una palabra se interpreta en Colombia con diferentes significados. Nosotros en Colombia manejamos mucho polimorfismo. Él veía la palabra rubí, y rubí es un nombre de una persona, es una piedra, es un lenguaje de programación. Entonces le decían, eso se llama polimorfismo, que nosotros los colombianos manejamos mucho término parecido con el mismo nombre, pero con diferentes significados. Y eso hace que cuando tú aprendes el idioma español, porque como todo es en inglés,
que cuando tú aprendes el español, a la gente se le dificulte más aprender el español por lo mismo. En el inglés se ve más el término para lo que es y dónde es. Por ejemplo, le decía a la profesora, en inglés tú dices I love you y ya. I love you, Roosevelt, y ya, no más. En colombiano tú dices, primero me gustas, luego te quiero, luego te amo, luego te adoro, luego te idolatro, luego no sé qué. Entonces, eso hace que a la hora de aprender el lenguaje también sea más complejo. Y eso Luego también nos es. Y eso es polimorfismo, ¿sí? Nosotros acá nos despedimos de ¿cuántas maneras? Chao, nos vemos, bye, cuídate, ok. En inglés es bye y ya. Todo eso influye y todo eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros y todo eso es lo que nos hace después entender en el proyecto y mirar, oiga, ¿para dónde va? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué polimorfismo le hago? ¿Qué herencia le hago? Mejor no heredo esto, sino lo dejo como atributo. Mejor le hago abstracción a esto. Eso es lo que yo quiero que entiendan, que esto era lo que yo le decía a Rosbeth. Yo aquí no les vengo a explicar programación, pero sí hay que entender los términos y todo para que cuando yo lo escuche, sepa de qué están hablando. Y cuando yo haga el diseño de mi software, trate de aplicar esos términos para que mi diseño quede más fuerte, más evidente. ¿Entendido? Sí, señora. Sí, Muy señora. bien. Muy bien. Vamos con Eduardo Andrés Garzón. ¿Listo, Eduardo? Sí, profe. Este encapsulamiento también se ve en bases de datos y también se ve en programación. ¿Sí o no? Es cierto, en cierto comercial televisivo, dos personas discuten acerca de todo el dinero que ahorrarían si marcaran un prefijo telefónico, en particular antes de hacer una llamada a larga distancia. Uno de ellos se pregunta con incredulidad, ¿y cómo funciona? El otro le responde, ¿cómo hacen las rosetas de maíz que estallan? ¿A quién le importa? La esencia del encapsulamiento o encapsulación es que cuando un objeto trae consigo funcionalidad, esta última se oculta. Ya ahorita miramos la figura. Por lo general, la mayoría de la gente que ve la televisión no sabe, no se preocupa de la complejidad electrónica que hay detrás de la pantalla, ni de todas las operaciones que tienen que ocurrir para mostrar una imagen en la pantalla, ni de todas las operaciones que tienen que ocurrir. La televisión hace lo que tiene que hacer, sin mostrarnos el proceso necesario para ello, y por suerte la mayoría de electrodomésticos funcionan así. Aquí está el señor con su televisor, él coge el control, cambia el canal, pero él no sabe todo lo que está encapsulado para que ese control cambie el canal, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de esto? En el mundo del software, el encapsulamiento permite reducir el potencial de errores que pudieran ocurrir. En un sistema que consta de objetos, estos dependen unos de otros de diversas formas. Si uno de ellos falla y los especialistas de software tienen que modificarlo de alguna forma, el ocultar sus operaciones de otros objetos significará que tal vez no será necesario modificar los demás objetos. En el mundo real, también verá la importancia del encapsulamiento en los objetos con los que trabaje. Por ejemplo, el monitor de su computadora, en cierto sentido, oculta las operaciones de la CPU. Es decir, si algo falla en su monitor, lo reparará o lo reemplazará, pero es muy probable que no tenga que reparar o reemplazar la CPU al mismo tiempo que el monitor. Ya que estamos en el tema que existe un concepto relacionado, un objeto oculta lo que hacen otros objetos y al mundo exterior, por lo cual al encapsulamiento también se le conoce como ocultamiento de información. Por un objeto tiene que presentar un rostro al mundo exterior para poder iniciar sus operaciones. Por ejemplo, la televisión tiene diversos botones y perillas en sí misma o el control remoto. Una lavadora tiene diversas perillas que le permiten establecer los niveles de temperatura y agua. Los botones y las perillas de la televisión y de la lavadora se conocen como interfaces. ¿Qué entendemos, mi querido Eva? Profe, pues el encapsulamiento en sí es como la división de funcionalidades, ¿sí? Es dividir las funcionalidades, digamos, en un sistema
en la cual pues cada una tiene pues su funcionalidad interna y tiene pues comunicación, digamos que con otra, pero no expone esa funcionalidad. Eso sirve para que en dado caso que falle algo, solo tenga que arreglarse pues la parte dañada y no tenga que pues mirarse como el resto de partes que tiene el sistema. Entonces en el encapsulamiento, digamos, por ejemplo, yo pongo un ejemplo de programación, que es como lo que manejo. Digamos, en un software, uno tiene, digamos, que diversos conectividades con otras aplicaciones, ¿sí? Entonces, esas aplicaciones están encapsuladas, digamos, en servicios web o cosas así. Esos están encapsulados y pues nuestra aplicación no está viendo toda la funcionalidad que le está haciendo para entregarnos, no sé, un token o una lista de nombres o bueno, X, lo que sea. Nosotros no vemos toda esa funcionalidad de nuestro software, pero aún así eso sí lo tiene y está encapsulado y solo nos muestra lo importante, o sea, la función que necesita. Si falla, al igual, no es que nuestro software esté fallando, sino está fallando la parte que está encapsulada. Muy bien, o cuando hablamos de rutinas anidadas en programación, tú haces una rutina, dentro de esa rutina creas otra y creas otra, para que al final te saque una tabla de multiplicar, pero lo hiciste en 3 renglones, pero internamente está encapsulado todas las operaciones o toda la programación para que arroje la tabla de multiplicar. Porque por dentro puse if anidados, puse el do while o lo que yo quiera para que eso se entendiera. Pero eso es encapsular. En programación, aquí cuando tú hablas de líder de proyecto, esta vaina es un complejo y me lo va a decir Henry, me lo va a decir Milton, si está poniéndome cuidado en este momento. Esta vaina es la que uno pelea con el cliente, ¿sí? Porque es lo que tú tienes que programar y el cliente no te valora y no te va a pagar, ¿sí? Lo que el cliente te dice, pero hágame ese cambio que eso no vale nada. Usted me cobró 3 millones por ese software y es un cambiecito así de pequeñito. Cámbiemelo y dejémoslo por los mismos 3 millones. Pero resulta que como tengo tanta programación encapsulada una dentro de la otra, el cliente no se da cuenta que esa programación que para él no le vale lo que él cree, me puedo echar 20 horas. Y el cliente, fuera que no quiere que le cobre, quiere que le haga ese cambio de un día para otro. ¿Es así o no es así, señor Henry, señor Milton? Eso, profesor, también pasa, digamos, que a mí me ha pasado que a veces uno tiene un programa con unos datos específicos y le dicen, hey, necesito otro dato. El cliente dice, no, necesito este dato X, pero no se da cuenta que uno tiene que ir a mirar objeto por objeto y clase por clase y tener que ir a modificar todo eso hasta poder llegar y devolverle eso, y eso es bastante tiempo, pero precisamente por el encapsulamiento no se ve como todo eso. Exactamente, exactamente, muy bien. Es correcto, Profesora, ¿puedo profesora. contar una anécdota? Sí, dale. Hace Dale, 7 años. espera, cuéntame que termine Henry y Milton y seguimos. No, A ver, profe, digamos que sí es correcto ese tema, sobre todo el ejemplo con los clientes. Digamos que yo no lo vivo a nivel de software, sino lo vivo de implementaciones a nivel de hosting y housing. Y es lo mismo porque realmente a veces el cliente piensa que hacer un cambio en una máquina a nivel virtual es muy sencillo, pero a veces no entienden la complejidad dependiendo del ambiente en que esté montado y todo lo que eso conlleva a nivel de infraestructura, a nivel de networking y a nivel de integración con especialistas. Entonces no es a veces tan sencillo. Es casi, es lo mismo, digámoslo así, en espejo a nivel de software. Es lo mismo todo lo que eso conlleva a nivel con los especialistas y todos los cambios a nivel de la arquitectura que tienen que hacer. Muy bien. Milton, ¿a ti te ha pasado lo mismo? Milton está como... No, Milton, está ya En hablando en la reunión. reunión. el hombre lo tenemos es como ahí, como volverle la jeta nomás. Ahora sí, Está haciendo Rosbel. acto de presencia. Sí, exacto. Rosbel, cuéntame tu experiencia ahora sí. Hace 7 años, cuando termino labores en una compañía que llevaba 17 años, me pongo a programar en Visual. No, en Visual no, en VBA, en Excel. Y entonces estábamos con el cliente y el cliente estaba necesitando agregar una información y después visualizarla.
como no conocía esta estructura y definitivamente pasar por academia es necesario, y llego y observo porque estábamos, mi compañero y yo, mi amigo y yo, y viene el cliente y se queda mirando el software y dice, ¿por qué en la parte de arriba donde están los iconos no veo una impresora? Entonces, él dijo, si todos los software tienen una impresora. Entonces, me acuerdo tanto que el señor, mejor dicho, en conclusión, terminamos haciendo un post para el cliente. Y solamente la idea original era ingreso de datos y visualización, nada más. Y ese pequeño icono de esa impresora, como le estaba diciendo Henry, como le estaba diciendo Edward, esa pequeña impresora nos costó a nosotros alrededor de un mes de trabajo, solo por esa bobadita. Exactamente, porque ese encapsulamiento ellos no lo ven. Muy bien, 4 o 5 a Eduard, muy bien. Chicos, si ves que los términos no son fáciles de entender, Rosbel, ahora sí. Pues con el apoyo suyo y de los compañeros, claro que sí. Me faltaban los ejemplos ahí a Roswell para que los tuviera ahí. Sí, ahora sí. Muy Para que se bien. acordara. Muy bien, muy bien. Sí, él sí. Vamos con Carlos Hernández. Pero es que ustedes, a ver, venga, ¿qué es lo que pasa? Espere, cancelo acá. Oiga, espere, cancelo. Oiga, es que estos términos yo tenía que dictarles a ustedes otra cosa y estoy perdiendo acá tiempo. Ustedes tenían que leer esto. Seguimos así y después la clase de hoy, ¿qué les voy a dar? Vamos a lo de la clase de hoy. ¿Ustedes siguen leyendo esos términos? ¿Qué dicen? ¿O prefieren seguir leyendo los términos? Yo soy tan noble, yo soy tan chimbita. Acuérdate que cumplo años este mes, entonces yo veré. ¿Qué día es? ¿Qué día es? El Un día 23. antes de terminar el módulo. Uy, muy bien. A ver, De memoria. chinos, les voy a decir una cosa. Miren que yo estaba pensando, les guste la clase, entonces ustedes deciden, ¿vamos a casos de uso? ¿O terminamos con estos términos y ustedes leen los casos de uso? ¿Qué prefieren? Yo creo que es mejor mirar los casos de uso, profe. Sí, señora. ¿Sí? Sí, yo también. ¿Miramos los casos de uso entonces? Ok. Entonces iba con Carlos, ¿cierto, Carlos? Sí, señora, que está ahí. Tranquilo que vamos a los casos de uso. Les queda faltando envío de mensajes. Les queda faltando agregación. Esto ya es para... Y acabó... Ah, es que faltaba solamente envío de mensajes, hombre. Aquí ya son la orientación a objetos con una clase. Mira, si ves, hay gente que coloca, por ejemplo, acá están viendo mi pantalla, colocan, por ejemplo, mi lavadora, 2 puntos lavadora. La clase lavadora es una, pero la identifican como mi lavadora. Ahí están haciendo polimorfismo. Y aquí ya vienen las operaciones, ¿no? Esto es simplemente cuando yo vea 3 puntos. Cuando yo tengo una clase así, Alejandra, ¿con quién charla? Cuando yo tengo una clase así y pongo 3 puntos, quiere decir que más abajo vienen más atributos. O aquí vienen más acciones. Eso es básicamente para términos. Vamos a los casos de uso. Estas relaciones también ya las leyeron, sí, tampoco me van a decir que se confundieron porque esto es puro diagrama entidad-relación. Moro, agregación, composición. Profe, creo que los casos de uso estaban más arriba, ¿no? No, pero en términos pequeños, cariño, o sea, el concepto. Aquí ya empezamos, mira acá, ¿sí ves? La hora 6. Introducción a los casos de uso. Entonces, don Carlos, ¿qué son los casos de uso? Por favor, Carlitos, lee. Dice, ¿qué son los casos de uso? Recientemente Concentraditos todos, por favor. Dale. Recientemente adquirí una máquina de fax. Cuando fui a comprarla en el almacén de venta de equipo para oficinas, encontré una enorme gama de operaciones. ¿Cómo hice para decidirme por una en particular? Me pregunté exactamente qué es lo que deseaba hacer
con una máquina de fax. ¿Qué características deseaba? ¿Cuáles funciones necesitaba que tuviera? ¿Deseaba utilizar papel común o térmico? ¿Quería generar copias, conectarlo a mi computadora, utilizarlo como digitalizador? ¿Tendría que enviar faxes a tal velocidad que necesitara una función de marcado rápido? ¿Quería utilizar la máquina de fax para diferenciar entre una llamada telefónica y un fax entrante? Todos seguimos un procedimiento como este cuando realizamos una compra que no sea impulsiva. Lo que hacemos es seguir un tipo de análisis del caso de uso. Nos preguntamos cómo utilizaremos el producto o sistema que queremos comprar, de modo que podamos obtener algo que cumpla con nuestras necesidades. Lo importante es saber cuáles son los requerimientos. Este tipo de análisis es particularmente crucial para la fase de análisis de desarrollo de un sistema. La forma en que los usuarios utilicen un sistema le da la pauta para que lo diseñara, para quien lo diseñara y creara. El caso de uso es una estructura que ayuda a los analistas a trabajar con los usuarios para determinar la forma en que se usará un sistema. Con una colección de casos de uso se puede hacer un bosquejo de un sistema en términos de lo que los usuarios intenten hacer con él. Imagínense al caso de uso como una colección de situaciones respecto al uso de un sistema. Cada escenario describe una secuencia de eventos. Cada secuencia se inicia por una persona, otro sistema, una parte del hardware o por un paso del tiempo. A las entidades que inician secuencias se les conoce como actores. Los resultados de las secuencias debe ser algo utilizable, ya que, perdón, se me fue la última línea, por favor, perdón. Ya que sea por el actor que la inició o por otro actor. Muy bien, chinos. Siempre en un caso de uso va a haber un actor, un muñequito ahí que ustedes ven con una cabecita y dos patas. Y al lado van con flechas y van mirando lo que el usuario va a hacer. Entonces, perdón. Ay, no me miren, no me... Desgraciado, no me dejaron estornudar. Entonces, hay tantos casos de uso que ustedes tienen que dibujar en su software, que esa vaina, entre más específico sea su software, más casos de uso saca uno. Por ejemplo, yo tengo el caso de uso para ingresar a la aplicación. Y yo coloco el muñeco y coloco una flecha que dice abrir pantalla, dar clic en la pantalla y le voy dando las opciones que él quiere. Pero tendré tantos casos de uso a medida que yo voy entendiendo el software. El caso de uso es como que le dice al usuario, si usted quiere manejar el software, entre y mire los casos de uso. ¿Qué opina Carlos de lo que leyó para poder darle la nota? Pues que los casos de uso en sí es la descripción del uso del software, como el paso a paso de cada característica del software, de lo que va a hacer, cómo funciona, cómo llegar a eso, quién lo va a hacer, porque ahí dice muy bien. que puede ser el programa, pues los actores pueden ser diferentes personas. Entonces, muy exacto. Bien, ahí lo explicó muy bien, qué uso va a hacer y qué persona. Yo puedo tener un actor que se llame administrador, un actor que se llame usuario, un actor que se llame cliente. Entonces yo le coloco el actor y abajo le coloco cliente y le coloco él solamente va a consultar y a generar factura, por ejemplo, o a recibir factura. Él va a hacer esas dos operaciones. Y esos son casos de uso de primer nivel, ¿no? Porque después hago el caso de uso de segundo nivel, que es cuando yo le coloco al cliente consultar factura y consultar nómina y recibir factura. Luego tomo aparte, solo consultar factura y le digo cómo. Ingrese al menú, vaya a consulte, ahora base de datos. Eso es una mano de dibujitos, pero eso es lo que dice Carlos, para el uso que le dará al usuario o cualquier actor al software. Muy bien, Carlos, muy bien, muy bien. Colócale 4, muy bien. Alejandra, vamos contigo. La importancia. Dale. No, vamos a mirar acá este ejemplo de la máquina de gaseosas. Esta es una belleza. Dale. La máquina de gaseosas. Suponga que empezará a diseñar una máquina despachadora de gaseosas. Para obtener el punto de vista del interesado, entrevistará a varios usuarios potenciales respecto a la manera en que utilizarán dicha máquina.
Dado que la función principal de una máquina de gaseosas es permitir a un cliente adquirir una lata de gaseosa, probablemente las personas le dirán que se enfrentará a diversos escenarios. Un caso de uso, en otras palabras, que podría etiquetar como comprar gaseosa, examinemos cada posible escenario en este caso de uso. Recuerde que tales escenarios podrán aparecer durante la conversación con los usuarios. Figura 6.1. Un caso de uso establece un conjunto de escenarios para realizar algo útil para un actor. En este ejemplo, un caso de uso es comprar la gaseosa. El caso de uso de comprar gaseosa. El actor en este caso de uso es un cliente que desea comprar una lata de gaseosa. El escenario iniciará cuando el cliente inserta el dinero. Posteriormente realizará una selección. Y si todo funciona bien, la máquina contará con al menos una lata de la gaseosa elegida, misma que pondrá al alcance del cliente. Además de la secuencia, hay otros aspectos del escenario anterior que merecen cierta consideración. ¿Qué condiciones llevarán al cliente a iniciar el escenario en el caso de uso comprar gaseosa? La sed es la más obvia. ¿Qué se obtiene como resultado de tal escenario? Nuevamente, lo obvio es que el cliente tenga una gaseosa en su poder. Lo que he descrito es la última posibilidad de comprar gaseosa. Habrían otras cuestiones que saltarían a la vista. Por ejemplo, es posible que la máquina no tenga la gaseosa que desee el cliente. También es posible que el cliente no tenga el importe exacto de la gaseosa. ¿Cómo diseñaría a la máquina de gaseosas para controlar tales escenarios? Veamos el caso en el que la máquina se haya quedado sin gaseosa. Otra secuencia de pasos en el caso de uso compra gaseosa. Imagínelo como una ruta alternativa dentro del caso de uso. El cliente inicia el caso de uso al insertar dinero en la máquina y posteriormente hace una selección. La máquina no cuenta con ninguna lata de gaseosa seleccionada, por lo que mostrará un mensaje al cliente que indicará que no tiene esa marca. Lo ideal sería que el mensaje le pida al cliente que haga otra selección. La máquina también deberá dar la opción de devolver el dinero al cliente. En este punto, el cliente selecciona otra marca de la máquina que la máquina entregará, siempre y cuando cuente con provisiones de esta marca, o devolverá el dinero. La condición previa es un cliente sediento y el resultado es una lata de gaseosa o la devolución de su dinero. Claro que el escenario de quedarse sin gaseosa sería posible. El mensaje "no hay de esta marca" podría aparecer en cuanto las provisiones de la máquina se acabaran y permanecerá. De todo lo que tú lees, ¿qué entiendes, Alejandra? Bueno, yo entiendo que están haciendo como las cuestiones de cómo funcionaría el caso de uso de comprar gaseosa. Entonces lo ponen de punto de vista de que no es solo mirar si tengo sed o no para empezar a diseñar qué va a hacer el actor, sino que aparte de eso hay que ver más escenarios en los que qué pasaría si el actor la compra o no la compra, o si hay en la máquina gaseosas. Yo entiendo que es como ver las posibilidades que tiene el actor al momento de realizar ese caso de uso. Es que tú haces un caso de uso en un escenario, pero luego tienes que como subdividir y hacer otro escenario y otro escenario y otro escenario, de pronto con el mismo actor. ¿Sí? Sí. Yo tengo En este caso era el cliente. En este caso es el cliente. Diego, ¿usted qué iba a decir? Ya vamos, Alejandra. Dale. Sí, con respecto a ese tema, es que generalmente cuando crean un caso de uso, él siempre sigue una ruta. Y ahí es donde hay algo que se llama un exclude, que es como que variantes en las cuales, como decir, ¿qué pasaría si no sigue este flujo normal, sino que aquí hay alguna falla? Entonces ahí comienzan a analizar unas nuevas propiedades como para seguir otra ruta para poder dar fin a ese caso de uso. Muy bien, muy bien. Alejandra también lo explicó bien. Cada escenario lo va creando, ¿sí o no? ¿Se está entendiendo? Sí. A medida que yo voy haciendo, Sí, sale señora. otro caso de uso y sale otro. Y si yo tengo, por ejemplo, Oscar, yo tengo crear cliente, consultar cliente y modificar cliente. Luego tengo que hacer aparte un escenario solo para crear cliente. Sí, Luego, eso es como un y si. Y si sí, llega a pasar esto, ¿qué pasa sí. si no pasa? Y así. Luego tengo que hacer el escenario de Profe, consultar cliente.
Dime. ¿Podría decirse que es son las opciones Sí. a tomar para desarrollarse? Exacto, por eso te digo que el usuario puede, si el usuario entiende un poquito de UML, con los diagramas entiende el software, ¿sí? Y por eso es que yo le entrego al programador mis casos de uso. El programador va a entender qué va a programar. Mira las clases y luego mira esas clases qué van a hacer por medio de los casos de uso. Para eso es UML, por eso es que se dicen que es un unificado y un modelado para que tú le entregues a tu desarrollador qué software quieres. ¿Entendido? De pronto, Edward, o de pronto a que le gusta la programación, ellos van directamente a programar. Pero esta materia también te dice, oiga, antes de la programación, si usted hace eso, de pronto la programación le puede salir mejor. No estoy demeritando la programación, ni estoy diciendo que esto es más válido, sino que mejoraría y le economizaría mucho tiempo al programador si uno le entrega el diseño exacto del software que quiero. Por eso se dice que, y lo decíamos en proyecto, lo importante es que la idea de un proyecto es que todos entiendan y todos hablen el mismo idioma y todos entiendan sobre qué se va a trabajar. Si el analista sabe qué requerimientos va a pedir, si el diseñador sabe qué está dibujando y el programador se le entrega los diagramas bien hechos, el programa será exitoso. ¿Es así o no? Pero más que eso, ingeniera, o bueno, sí, es importante, pero más que eso, por el relacionamiento con el cliente. ¿no? Porque de verdad, sí, que con la experiencia que me quedó y con los desagrados y disgustos que me quedó con el cliente, la verdad es que entre las cosas que queden bien claras desde un principio, va a ser totalmente transparente para el proceso. Muy bien. Roswell, hay que colocarle las fallas a los que no entraron y los que no están porque ya son las 9:12. ¿Listo? Don Milton le va a tocar mirar el video porque lo llamé 3 veces por tu reunión. ¿No Profesora, pudiste? qué pena, Sí. profesora. Es que era un No, tema ahí como yo lo delicado, sé. pero yo estuve trabajando en nuestro proyecto, no sé si le puedo mostrar el avance de lo que... Tranquilo, no, era que estábamos hablando del UML que es para el lunes, entonces yo creo que con el video, mirándolo con Pedro, porque Pedro tampoco entró, para que puedan hacer bien esos diagramas, Milton, ¿listo? Pues yo tengo un avance, profe, no sé si le comparto Espera, o el no, lunes. el lunes porque no hemos terminado acá. Entonces, Listo, profe, sí, señora. mira que aquí ellos sacan, señores, sacan otros casos de uso adicionales. Dice, ya examinamos la máquina gaseosa desde el punto de vista del cliente, pero hay otros usuarios, lo que estaba hablando Carlos, creo, que intervienen, como el proveedor que tiene que reabastecer la máquina, el recolector que va y saca el dinero de la máquina. Ahí es cuando hablábamos de diferentes tipos de usuarios, ¿sí ven? Cada usuario tiene un diferente manejo. Entonces, aquí hablamos de la inclusión, la extensión de los casos de uso, los análisis, lo que me interesa, y aquí están los famosos diagramas. ¿Qué es lo que yo quiero? Mire, acá hay un actor, acá hay un sistema y acá hay otro actor. Diferentes. La nueva visita a la máquina de gaseosas. Mira, acá el cliente va a la máquina de gaseosas a comprar gaseosas. El resultado, pues, el cliente. El proveedor va a reabastecer y el recolector va a sacar el dinero. ¿Sí ven? Pero acá dice, inicia el caso de uso con el escenario. El cliente va a comprar gaseosa, el proveedor va a reabastecer, pero también va a incluir, va a exhibir o va a cubrir el interior y va a sacar el proveedor. El recolector va a hacer lo mismo. Quiero buscarles a ustedes un diagrama, perdón. No puedo dejar de compartirlos porque quiero mirar si yo lo tengo en este equipo o no. Porque esto les va a ayudar a entender muchísimo, muchísimo lo que estamos hablando. No sé si lo tengo acá. Profesora, qué pena. Nota para Alejandra, 54948. Uy, démosle 4, 3. Profe, hay una pregunta. Dime. A mí no me dio nota. Y preciso, de verdad, a lo bien. A lo bien. Preciso, Oscar. Que me diga Roosevelt y verá, ¿cierto, Roosevelt, que no me dio nota? ¿Y
que conste que Rubén no intercedió por usted. No, Ya, No estaba haciendo el barrido. acuérdame del término que te tocó, por favor. Pero es que este es el de reconocimiento facial. No sé, este tiene. Este es, por ejemplo, mira este caso de uso. Este es el caso de uso para la gestión de usuarios, para identificar usuarios. Hay un administrador. El administrador inicia sesión, cierra sesión, crea usuario, lista usuarios, consulta usuario, elimina usuario y edita usuario. Esto es lo que hace el administrador. Pero luego, aquí escriben el proceso. La funcionalidad de la gestión del usuario es accesible solamente proceso 1. El usuario administra, ingresa a la plataforma web del sistema de reconocimiento facial, luego visualiza la opción. Aquí uno a cada caso de uso le hace una tabla para entenderlo y luego toman, por ejemplo, toman solamente el de iniciar sesión. Primero hacen las tablas y luego hacen los diagramas, pero es que este es más complejo. Mira este es una belleza. Reconocimiento, este es el de iniciar sesión. Visualiza, crea, no, es que estos son más complejos ya. Yo pensé que tenía acá otro. La base de esto está aquí acá. En dibujar, no lo tengo acá. Profe, Lo tengo arriba. ese caso de, digamos, esos casos son de estudiantes de la universidad o es de Sí, o ejercicios, externos. o ejercicios que uno ha hecho. Estaba viendo que decía sistema biométrico facial. Ese es un Sí, ese sistema fuerte, ¿no? ese fue un semillero. Pero no estaba completo. Ese fue un avance que entregaron. ¿Sí que no tiene sino 6 hojas? Ay, entonces ustedes lo que tienen que hacer es hacer las clases y hacer los casos de uso. Al menos primer nivel y un segundo. Hablamos de los casos de uso, vienen por niveles. El primer nivel es como creo el caso de uso y coloco crear, consultar, modificar y luego aparte hago un segundo nivel. Puedo llegar hasta un cuarto, quinto nivel, pero al menos acá que se vea primero y segundo nivel. Ahora en la herramienta, ¿quién tiene la herramienta para compartir? Y miramos cómo se hace el caso de uso en la herramienta. ¿Quién la puede compartir? ¿Ninguno la tiene en la mano? Si quieres yo la comparto, profe. Dale, porfa. Hoy estoy agotada. Ok. Entonces vamos a mirar, no, clases ya no, vamos a mirar. Esos son los que están Ay, de paquetes, no. Y esos son los que tengo ahí. Diagrama de caso de uso, ¿no? Mira, aquí está. Actor. y al actor le voy sacando los circulitos, ¿sí ves? Aquí está. Exacto. Y creo que este es con... Asociación para enviarlo allá. Exacto. La flecha. Exacto. Luego saco el otro y le coloco otro. Aquí le puedo colocar el caso de uso. El debajo de actor 1 le puedo colocar qué actor es. Aquí puede ser, digamos, estudiante. Muy bien. Aquí puede ser... Consultar nota. Consultar nota. Y en caso de que no, pues entonces sería aquí. Aquí un include. Podría ser aquí que ingresar nota. Ingresar nota. Sí, no. Eso sí lo haría otro actor, ¿no? Que sería ya el profesor. Que sería, el profesor debe tener ese mismo con otro include. Muy bien. Ese es el estilo, la herramienta viene para que tú hagas los casos de uso o hagas las clases. ¿Sí? Obviamente eso es con la propuesta, pero nosotros vamos a irnos adelantando un poquito mientras el analista está por allá mirando.
nosotros ya más o menos visualizamos o miramos cuáles clases va a llevar nuestro software. Después entraremos a, muchas gracias Diego, después entraremos a mirar cómo ajustamos de pronto si algo quedó, pero ya se pueden trabajar todos en diferentes tareas. ¿Sí o no? El único es Robinson, que es líder, analista, desarrollador. Eso me está preocupando, Inge. Era- Él es un duro, un duro. Yo dije, no, el viernes hago esto, domingo hago esto y lunes hago esto. Sí, era lo que yo les decía siempre, ¿no? Cuando uno está solo, pues no se complica para reunirse, pero el trabajo es, así me tocó a mí en la tesis. De hecho, esas ojeras que tengo hoy es por eso, porque mañana tengo el examen, entonces hoy le di todo el día, estoy agotadísimo. Pero es eso, ¿no? Eso es, cuando uno está solo, pues, pero también aprende de todo, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos. Por Exacto, ejemplo, sí, señora. yo estoy para mañana pasar ese examen y ya después la sustentación, uno como que ya es prepararla y todo, pero porque como uno lo ha hecho solo todo, pues uno ya maneja un poquito más el tema. Cuando ya es en grupo, o sea, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí o no? Chicos, ¿alguna duda? ¿O lo que hay es trabajo? ¿Qué quieren decir? Trabajo mucho, sí hay. Bastante. Para votar para el cielo. Sí, ahora sí. Y a medida que van desarrollando, se dan dando cuenta que salen, ya ustedes mismos les van a surgir, uy, nos falta tal clase, uy, nos falta tal otra, uy. Es más, muchas veces uno sale a una clase y luego dice, oiga, y esta clase, yo la mandé en la propuesta, pero yo no sé si en la recopilación, a mí me tocaba así en la tesis, devolverme a meter de pronto algo que, digamos que me salió una clase de proveedor de gaseosas, como decía Alejandra, y yo ni siquiera recopilé información o ni siquiera le hice una entrevista al proveedor. Entonces me toca devolverme un poquito. Eso ya es cuando lo que decía Milton de trabajar los ciclos de vida, devolverme un poquito y metérmele la entrevista que le hice al proveedor, porque en la propuesta va a tener en cuenta proveedor y ya estoy haciendo el diseño y va un módulo proveedor, pero cuando recopilé información por allá ni siquiera entrevisté un proveedor. Esos son los ciclos de vida que uno puede ir y volver, ¿cierto, Milton? Y a uno le toca en el software muchas veces cuadrar eso así. Sí, señora, así es. A uno en el software le toca a uno a veces devolverse para organizar un poquito el proyecto, pero pues esos son los gajes del oficio. ¿Alguna pregunta, chinos?